Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández y hoy día voy a compartirles la historia de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, fundadora del año 1865. Micaela significa Dios es mi fuerza. Esta mujer heroica, que nació en Madrid, España, en 1809, tuvo que pasar por situaciones verdaderamente amargas antes de llegar a la santidad. Era todavía muy joven cuando murió su madre. Su padre murió también inesperadamente. Su hermano Luis pereció en un accidente al caerse de un caballo y su hermanita Engracia fue llevada imprudentemente por una niñera a ver la escena del ahorcamiento de un criminal y la joven al ver esta escena se enloqueció. Le quedaba una hermana, Manuela, pero ésta tuvo que salir al destierro porque los enemigos políticos de su esposo se apoderaron del gobierno. Recibió una educación muy seria, empieza un noviazgo y después de 3 años de amistad muy armoniosa y muy santa con su novio, este de un momento a otro se aleja porque sus familiares se lo han ordenado así. Entonces las lenguas maldicientes se dedican a hablar mal de Micaela. Ella en su biografía añade: en vez de hablar de esto con mis amistades, lo que hacíamos era llevar cuenta de los rezos que hacíamos y ver quién había rezado más. Su hermano fue nombrado embajador en París y después en Bruselas. Micaela era de familia de alta clase social española. Ella tuvo que acompañarlo y entonces empezó una vida muy especial. Madrugar muchísimo para alcanzar a hacer sus prácticas de piedad, ir a la Santa Misa, comulgar y aprovechar la mañana para hacer obras de caridad. De mediodía en adelante, a asistir a banquetes diplomáticos, bailes, funciones de teatro, salir de paseo a caballo, rodeada de gente, de la aristocracia y mostrarse siempre alegre y sonriente, a pesar de los dolores continuos de estómago a causa de una especie de cáncer que parecía devorarle el vientre. Ante tantísimos peligros para su virtud, lo que conservaba en gracia a Dios a la joven y elegante Micaela era su comunión diaria, las mortificaciones que hacía y el haber encontrado un santo director espiritual, el padre Caraza. Una de sus mortificaciones consistía en que cuando iba a funciones de teatro, donde la gente se presenta muy deshonradamente vestida, ella se colocaba unos anteojos que por más que esforzara la vista, no la dejaban ver lo que pasaba en el escenario, mientras que por las tardes y las noches tenía que estar en las labores mundanas de la diplomacia. Por las mañanas estaba visitando a los pobres, enfermos e iglesias muy necesitadas. Su familia era muy adinerada. Nadie podía imaginar, al verla tan elegante en las fiestas sociales, que esa mañana la había pasado visitando casuchas y ayudando a gente abandonada. Al volver a España, la invitaron a Burdeos a una reunión en la casa del cónsul. Allí la esperaba el señor arzobispo para pedirle que hiciera de mediadora frente a unas monjitas que, engañadas por unos jansenistas, los jansenistas son herejes que dicen que quien no es santo no puede recibir ningún sacramento, se habían rebelado contra el arzobispo. Micaela, aprovechando su admirable simpatía que le hacía ganarse a las gentes, se fue al convento y obtuvo que las religiosas hicieran unos días de ejercicios espirituales, y al final de esos retiros, las monjitas, presididas por nuestra santa, hicieron la paz con el señor arzobispo. El padre Caraza le había recomendado que al volver a Madrid se entrevistara con una dama muy santa llamada María Ignacia Rico. Así lo hizo, y entonces aquella caritativa mujer la llevó al hospital de San Juan de Dios, donde estaban las mujeres de la mala vida que caían enfermas. La santa afirma que allí sufre el olfato, la vista, el tacto, los oídos, y que todos los sentimientos tienen allí ocasión para perecer. Micaela ni siquiera sabía que existía esta clase de mujeres y nunca se había imaginado que los hombres dieran un trato tan injusto y cruel a esas pobres criaturas después de haberlas corrompido. Aquel aspecto fue para Micaela como una revelación del cielo.
y cuando supo no solo la situación horrorosa de esas pobres muchachas enfermas en el hospital, sino la espantosa vida que les esperaba cuando salieran de allí, pensó que era absolutamente necesario hacer algo concreto para ayudarlas. Y con su amiga María Ignacia consiguieron una casita para llevar allá a las muchachas en peligro, con el fin de preservarlas, y a las que ya habían sido víctimas, para redimirlas y salvarlas. Y sucedió entonces que alrededor de Micaela hubo una tormenta de incomprensiones y de abandonos aún de sus mejores amistades. Ahora se cumplía la antigua frase de San Ignacio: el mundo no tiene oídos para poder escuchar tan grandes estruendos. ¿A quién se le iba a ocurrir que una mujer de la más alta clase social, emparentada con las familias más ricas y famosas de la capital, se fuera a dedicar a cuidar prostitutas o mujeres de la mala vida? Todas sus antiguas amistades se negaron a ayudarle y ya ni la reconocían como amiga. Y luego sucedió lo que ninguno había esperado. Micaela dejó su casa elegante en un barrio rico y se fue a vivir con unas pobres mujeres de mala vida en una casucha miserable para poder transformarlas en personas honradas y santas. Al señor arzobispo le llevaron cuentos y calumnias. Entonces él envió a un sacerdote para que sacara de la casa de Micaela el Santísimo Sacramento. Cuando el sacerdote llega, la santa se dedica a orar por él, y éste, después de rezar unos minutos de rodillas, cambió de parecer y se va sin llevarse el Santísimo Sacramento. Le llega un director espiritual demasiado rígido que le prohíbe hacer caso a los mensajes interiores que Dios le da. Una voz le dice: Micaela, se va a incendiar la sacristía, pero ella no puede hacer caso a esto y tiene que dejar que suceda. Otra vez le dice: le echaron veneno a la comida, pero como el director le prohibió hacer caso a esas voces, empieza a comer, solo que al sentir el sabor tan desagradable de aquel alimento, se dice: aunque fuera sin voces, yo no me comería esto por lo asqueroso, y se detiene, pero alcanza a enfermarse bastante. Afortunadamente, en vez de ese equivocado director, le llega un santo de primera clase a dirigirla. Es San Antonio María Claret, y bajo su dirección sí puede progresar gradualmente en santidad. Son las 10 de la mañana y no hay con qué hacer desayuno para tantas jóvenes. Llega un misionero de Filipinas y la santa le cuenta su terrible situación. El misionero le entrega unas monedas de oro que le ha regalado. Corre a comprar alimentos y las muchachas exclaman: la superiora nos está haciendo una broma, diciendo que no había comida. Miren qué abundante comida nos tenía por allí guardada. Cuando Micaela, en su autografía: NN es una muchacha que me ha hecho muchos robos y me ha inventado cuentos horrendos, pero yo la sigo tratando con gran cariño, como si fuera mi mejor amiga. Más adelante añade: la gente me vive inventando 1000 cosas malas que nunca he hecho y ni siquiera he pensado, pero bendito sea Dios, que de lo malo que sí he hecho no sabe nada. Un día va a una casa de citas a rescatar a una muchacha, a la cual tienen allá obligada. La insultan, le lanzan piedras, le dicen todas las vulgaridades que nunca había escuchado, pero ella, sonriendo como si estuviera recibiendo honores, sale por entre la multitud infernal, llevándose a la muchacha y salvándola para siempre. La reina de España, que la apreciaba mucho, la invita al palacio a pedirle unos consejos. Entonces Micaela, que en otros tiempos era una de las mujeres más elegantes vestidas de la capital, se va allá con vestidos viejos y desteñidos. Las damas de la corte se burlan de ella y ni siquiera le contestan el saludo, pero ella sale de aquel palacio muy contenta porque pudo practicar la virtud de la humildad. Una mujer mala le inventa tremendas calumnias. El obispo llama a nuestra santa y le lanza el regaño más espantoso. El director espiritual, padre Caraza, le niega hasta el saludo. Micaela no se defiende. Ella recuerda
lo que decía San Francisco de Sales: Dios sabe qué tanta cantidad de fama necesito, y Él me concederá la suficiente fama para que pueda seguir trabajando por las almas. Después saben que todo lo que había dicho eran calumnias y le piden excusas. Ella, mientras tanto, no había perdido la alegría ni la paz. El 6 de enero de 1859, con 7 compañeras, funda la comunidad de hermanas adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a adorar a Cristo Jesús en la Eucaristía y trabajar por preservar a las muchachas del peligro y a redimir a las pobres que ya cayeron en los vicios y en la impureza. Su comunidad se extendió por Barcelona, Valencia y Burgos, y ahorita tienen 1,750 religiosas en el mundo en 178 casas. Ella, escribiendo a sus religiosas, les decía: difícil encontrar otra fundadora de comunidad que haya sido más acusada, más calumniada y regañada que yo. Mis acciones las juzgan de la peor manera posible. Pero también podía repetir las palabras de San Pablo: poco me interesa lo que la gente está diciendo de mí, mi juez es Dios. En sus casas colocaba esta bella frase, un mensaje de Dios a sus religiosas para que no se desanimen en la pobreza y en las dificultades. Mi provincia y tu fe mantendrán la casa en pie. La Madre Micaela había estado socorriendo a los enfermos en la peste de tifo negro en los años de 1834, 1855 y 1856, y había logrado no contagiarse. Pero en el año 1865, al saber que en Valencia había estallado la terrible peste del tifo, se fue allí a socorrer a los enfermos y se contagió de la mortal enfermedad. Al padre confesor le dijo: Padre, esta es mi última enfermedad, y en verdad que fue la última y la más dolorosa. Calambres casi continuos, dolores grandísimos. El médico declaró: nunca había visto una persona sufrir tanto y con tan grande paciencia y heroísmo. El 24 de agosto de 1865, a las 12, abrió los ojos, los elevó hacia el cielo y murió. La enterraron sin ninguna solemnidad en una fosa ordinaria en el cementerio, pero Dios la glorificó, haciendo milagros por su intercesión, y hoy sus religiosas siguen salvando del pecado y la perdición a miles de jóvenes en todo el mundo. Santa Micaela, tú que aprovechaste tu temperamento tan fuerte para dedicar todas tus energías al salvar las almas, haz que también nosotros aprovechemos las cualidades que Dios nos dio para lograr llevar muchas almas al cielo y las nuestras también. Esta fue la historia de Micaela, una historia de una mujer que primeramente perdió todos sus familiares. Los más grandes murieron, y luego cuenta la historia también que una de sus hermanas se vuelve loca al ver cómo su niñera la lleva a ver el ahorcamiento de un criminal. Todo eso, mis hermanos, le hace daño a los jovencitos, especialmente cuando están pequeños. Pero esta mujer no se desanima, sino que sigue adelante, ¿verdad? Primeramente se enamora de un muchacho que también la abandona. Luego, su hermano, que es diplomático, se va a otro país y a ese país se la lleva a ella también para que lo acompañe. Son personas muy ricas, son personas que ayudan mucho a la gente pobre. Sin embargo, hermanos, cuando ella encuentra el verdadero sentido de la vida, cuando conoce a estas mujeres de la mala vida, cuando conoce a estas mujeres que son prostitutas, pues en realidad que ella ni siquiera se daba cuenta que existía esta clase de mujeres. Y cuando ella se da cuenta de esto, pues se dedica a cuidarlas, a salvarlas más que todo, de que no continúen haciendo esas cosas, de que no sigan prostituyéndose con cualquier hombre que a ella las invitara. Entonces ella se dedicó con mucho esmero a ayudarlas y a salvar sus almas. A morir mal, mis hermanos, porque en realidad que cuando nosotros vivimos aquí, en este mundo, vivimos llenos de pecado. Pero el pecado no debemos darle muchas alas, sino mocharlas y entregar nuestra vida a Dios. Dios es el único que nos puede salvar, es el único que nos puede sacar adelante
así como sacó a Micaela de todas esas angustias las cuales ella llegó a pasar, ya que la gente hablaba terriblemente de ella por el bien que ella hacía. Cuando uno hace el bien, la gente habla mal, y cuando haces el mal ni siquiera se dan cuenta. Pero Dios, como dice ella aquí en su biografía, que San Pablo decía que si Dios la conoce, a ella no le importa lo que la gente piense. Y así debemos pensar todos. No nos importa lo que la gente piense, sino lo que piense Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.